Hola a todos, en este video vamos a ver un reloj de alta gama, el reloj Orient Star. Primera vez que lo vamos a abrir, lo hemos traído directo de Japón. Estos relojes realmente son tecnología japonesa. Estamos hablando de una de las mejores tecnologías en relojes. Bueno, y esta marca, este modelo, tiene unas características que lo hacen únicos y yo diría mejores que varios relojes automáticos de alta gama. Recordar que los japoneses quizás no hagan relojes con muchas piedras preciosas o correas de metales muy caros como para que sean costosos. Los japoneses, ellos valoran más las funcionalidades. Por eso han tenido mucho éxito los relojes G-Shock porque son tecnología japonesa. O los modelos Pro Trek, como por ejemplo, ¿no? Tienen muchas funciones, claro, de acuerdo al modelo. Esta es la tarjeta de garantía. Por ejemplo, a grosso modo nos dice que las partes cubiertas por la garantía son el reloj, el cuerpo principal y la correa metálica. Si es una correa que fuera de cuero o otro material, no cubre la garantía. Y las cosas que no cubre son, por ejemplo, gastos por uso, rayadura, suciedad, decoloración, deformación, rotura, incendio o daños provocados por tercero, por reparaciones o reemplazo de baterías, por ejemplo. Lo primero que queremos ver es la etiqueta. Es muy importante. Está en japonés, por lo que voy a traducir. Dice 1. Resistente al agua hasta 10 atmósferas. Quiere decir 100 metros debajo del agua aproximadamente. 2. Función de cuerda automática y manual. Tengo esas dos formas de activar este reloj. Excelente. 3. Función de parada de segundero. 4. Cristal frontal. La parte frontal tenemos el zafiro con recubrimiento AR. 5. Cristal trasero. Atrás también hay un cristal, interesante, vidrio mineral. Estos tres últimos caracteres que significa fabricado en Japón. Del otro lado de la etiqueta dice Orient Star. Aquí nos dice precio sugerido minorista, 103.400 yenes japoneses, que corresponde a 94.000 yenes antes de impuestos. Lo cual estamos hablando de entre $690 y $705. En realidad los impuestos no varían mucho. Qué bien, ¿no? ¿Cómo ayudan a los emprendedores allá? En Japón, que es donde lo fabrican, cuesta menos, pero aparte, si se compra ahí, también los impuestos son del 10%. En Estados Unidos también los impuestos son bajos, pero en otras partes del mundo ya los impuestos se disparan. Hemos visto que en hebilla los relojes de alta gama o relojes de gama media muchas veces vienen con un papel. Eso es para proteger del transporte y manipulación y garantizar al comprador que el producto es nuevo. La correa está equipada con una hebilla triple plegable con pulsador. ¿Por qué le dicen triple pliegue? Es porque cuando la cierras ves tres secciones sobre sí misma. El mecanismo del pulsador evita que se abra accidentalmente y hace que poner y quitar la correa sea mucho más fácil. Este reloj es muy bonito. Tiene un efecto visual llamado sunburst, en que la luz se refleja de manera diferente según el ángulo, haciendo que la esfera parezca brillar o cambiar de tono cuando mueves el reloj. Esto le añade elegancia y sofisticación. Resalta los índices y las manecillas. Es un reloj open heart, muy amado por los usuarios que quieren ver la máquina en movimiento. Sus características son visibilidad del movimiento, estética funcional, o sea, lo cual no solamente es decorativo, sino que permite ver el volante en movimiento, lo cual ayuda a confirmar que el reloj está funcionando correctamente. ¿Pero qué es el volante? El volante es una de las piezas más principales. Es el corazón del reloj, porque regula el paso del tiempo. Cada latido del volante equivale a un pequeño avance del segundero y está acoplado a una espiral que actúa como un resorte, lo cual hace que el volante vuelva a su posición inicial y tenga, por así decirlo, unos tiempos precisos. Además, una de las características de ese reloj es que la frecuencia es de 21.600 vibraciones por hora, y esto lo da el volante más el espiral, estos componentes del reloj. Arriba tenemos una manecilla. Esta manecilla es el indicador de reserva de marcha y muestra cuánta energía queda al dar cuerda al reloj. Ahora está desactivado, pero mientras vamos dándole cuerda ya va a funcionar y tiene hasta 50 horas de reserva. Ya está funcionando.
Esto es muy importante. Esta manecilla de reserva de marcha tiene muy pocos relojes mecánicos y es muy útil, especialmente cuando guardas el reloj, ya que sabes cuando te vas a despertar va a seguir funcionando o no, de acuerdo a cómo lo has puesto, a cómo lo has configurado. No olvidar que hay dos formas de darle cuerda. Uno es moviendo el reloj. Como es automático, mientras vas moviendo la muñeca se va a ir cargando, pero más rápido es darle cuerda manualmente, girando la corona, como estamos haciendo ahora. Y lo que he comprobado es que cada 7 vueltas girando la corona corresponde 5 horas adicionales. Es recomendable dar cuerda hasta sentir cierta resistencia y luego parar. Pero para prevenir un desgaste no lo pongas al máximo. Ponle 45 horas o menos. Y esto corresponde a 2 días. Esta función realmente es muy útil porque sabes la duración que va a tener el flujo mecánico y también no te vas a pasar de dar cuerda en exceso. Según las especificaciones, el cristal de atrás es cristal mineral. Acá atrás nos dice Epson. ¿Por qué? Mira, Orient Watch Company es una histórica marca japonesa de relojería fundada en 1950. Desde el año 2009, Orient pasó a formar parte del grupo Seiko Epson Corporation, que es la misma Epson que fabrica impresoras, proyectores y equipos electrónicos. En pocas palabras, el diseño, la tradición relojera y calibres mecánicos son desarrollados por Orient, que es la división de relojes dentro de Epson, y la infraestructura, las fábricas y tecnología de precisión son provistas por Epson. Este reloj también tiene otra función que se llama Hacking Seconds. Cuando tiras de la corona para ajustar la hora, detiene por completo el segundero. Esto te ayuda a configurar o programar la hora de forma más precisa. Este reloj tiene unas medidas muy equilibradas para un reloj contemporáneo de vestir deportivo. Diámetro 41 milímetros, espesor 12 milímetros, longitud de asa a asa 49 milímetros, ancho entre asas 20 milímetros. El material es acero inoxidable pulido y cepillado y el peso es 150 gramos a 160 gramos. Estas proporciones lo hacen un reloj versátil, cómodo tanto en muñecas medianas como grandes, con buena presencia gracias a la esfera esqueletada, pero sin resultar exagerado. En la noche se puede cargar con un LED blanco toda la esfera. No es tan potente el lumen, pero se llega a ver interesante esta luminosidad de la fosforescencia, especialmente los puntos y las manecillas. Si te gustó este video, dale like, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho para otros contenidos interesantes. Gracias por ver este video y hasta un próximo.